La siguiente etapa de la historia griega es, son tres etapas en realidad las que nos faltan ver de la historia griega. Correspondería al periodo oscuro, periodo clásico y periodo helenístico. ¿Ya? Estas tres etapas son quizás el periodo de la historia griega más importante desde el punto de vista del legado cultural que nos dejaron, porque en ellas se van a, sobre todo en la etapa clásica, es donde se van a crear los elementos fundamentales de esta cultura griega que nos van a transmitir posteriormente. Es ahí donde vamos a encontrar los grandes pensadores, los grandes intelectuales, los grandes literatos, los grandes científicos, a todos los cuales llamaremos filósofos, porque para ellos el que pensaba, el que utilizaba la mente, el que buscaba respuestas a preguntas que se hacía era un filósofo. En tal sentido, un científico, un intelectual, cualquier persona que reflexionara era un filósofo. El periodo oscuro se llama así porque es un periodo en que Grecia sufre una nueva invasión de parte de pueblos que vienen de Asia, de lo que hoy en día es Rusia, el sector de Turmequistán, me parece que se llama, un sector de lo profundo de Europa, de Asia. Y estos pueblos que van a invadir toda Europa y van a generar las bases de pueblos posteriores, en el caso de Grecia van a ser los dorios. Este pueblo, a diferencia de los pueblos que ya habitaban la península griega, conocían el hierro. Y el hierro, como metal, era muy superior al bronce, que era el que conocían los pueblos micénicos. El arma de hierro se podía imponer fácilmente sobre las armaduras y armas de bronce. Y por lo tanto esto le significó una superioridad militar a los dorios sobre los otros pueblos. Van a generar que los pueblos anteriores a ellos se tengan que reacomodar en la península. Muchos de ellos van a tener que migrar de la península de los Balcanes hacia otros lugares, van a generar la primera gran oleada migratoria o colonizadora del mar Egeo y sobre todo la zona donde se van a instalar y donde va a alcanzar mayor relevancia la cultura griega va a ser el sur de Italia y la isla de Sicilia, territorio que se va a conocer como la Magna Grecia, un territorio donde van a aparecer una serie de ciudades de origen griego que hasta el día de hoy existen y que gracias al comercio, gracias a la agricultura, que en ese sector es muy importante, muy floreciente, van a ser ciudades muy ricas, van a ser ciudades donde el comercio y la prosperidad van a permitir un desarrollo económico y cultural muy fuerte. Volviendo a los dorios, este pueblo va a instalarse finalmente después de recorrer, combatir y destruir gran parte de los pueblos que se ubicaban en la península de los Balcanes, van a terminar por ubicarse en lo que es el sur de la península, una península más pequeña llamada del Peloponeso. Ya, el extremo sur de la península de los Balcanes se llama península del Peloponeso o Lacedemonia. En ese sector se van a instalar los dorios y su ciudad más importante, su polis más importante va a ser la polis de Esparta. Va a ser una polis caracterizada por el predominio de la población doria sobre los pueblos originales de esa zona, a los cuales esclavizaron, a los cuales obligaron a trabajar para ellos, que los transformó casi en esclavos. Y este pueblo, el dorio, se va a transformar en un pueblo de carácter militar, donde toda su sociedad giraba en torno al manejo de las armas, donde el hombre dorio tiene que ser un soldado de excelencia, donde él tiene que aprender desde pequeño el uso de las armas para poder mantener el dominio de ellos sobre la gran parte de la población que era esclavos o llamados hilotas. Por lo tanto, era una sociedad donde la preparación física, el manejo de armas era lo fundamental y donde las características físicas determinaban si uno sobrevivía o no al parto. Niños que no tenían una constitución física adecuada eran inmediatamente eliminados. Se practicaba la eugenesia, ¿ya? O selección de las personas. Si es que un niño nacía débil, con alguna enfermedad inmediatamente visible, era inmediatamente también eliminado. Estos niños eran criados en su familia hasta cierta edad y ya a los 5 años
pasaban a formar parte del ejército y en tal condición se tenían que preparar solamente para la guerra. El periodo que estamos describiendo se llama periodo oscuro. Es un periodo de mucha guerra, mucha violencia, mucha inseguridad y por tal motivo el aspecto cultural decae fuertemente. Es un periodo de tal decadencia cultural que incluso hasta la escritura se pierde. Hay muy pocos textos escritos de esa época, casi nada. Incluso la lengua está empezando a cambiar y la escritura. Por lo tanto, es una de las razones que lo llama a ser conocido como periodo oscuro, es esta pérdida de los documentos escritos. En esta época vamos a destacar la figura de los poetas itinerantes, figuras que recorrían las distintas polis como un verdadero espectáculo de la época, donde estas personas, aedos o rapsodas, eran excelentes cuentacuentos que narraban los hechos del pasado de manera muy amena, muy entretenida, generando toda una percepción del pasado épico griego, y gracias a ello la historia no se pierde, pero se transmite por vía oral, y la vía oral es un mecanismo que tiende a tergiversar las cosas, a cambiar el sentido, a incluir cosas que no estaban originalmente presentes en la narración que se está creando. Y por lo tanto, esta es la época en que los mitos y la historia se empiezan a fundir en una sola cosa, ¿ya? Uno de los grandes poetas de esa época es Homero. Homero va a ser reconocido como un gran cuentacuentos, un rapsoda famosísimo de la época, pero él nunca escribió ningún texto. Él se dedicaba a narrarlo y tenía tal habilidad para narrar, tenía tanta gracia para transmitir lo que él contaba, que sus historias, muchos años después, estamos hablando de 100 años después, alguien las transcribió. Y de ahí surgió entonces estas dos obras magnas de la literatura griega, la Odisea y la Ilíada. Estas obras no narran hechos del periodo oscuro, narran hechos del periodo anterior, del periodo micénico, incluso cretense. Pero sirven como un antecedente histórico para conocer la época micénica y época oscura. También es importante destacar que en esta época comienza a florecer poco a poco otra polis con características muy distintas a la polis de Esparta. Va a ser Atenas. En Atenas, que no era pueblo dorio, la vida era totalmente distinta a la vida en Esparta. Era un pueblo que se caracterizaba por la cultura, donde el aspecto intelectual era mucho más relevante para ellos que cualquier otra cosa. Y por eso que les interesaba mucho el conocimiento, la ciencia, la literatura. Va a ser un pueblo que se va a dedicar fundamentalmente al desarrollo de las ciencias y de las artes. ¿Qué más podemos destacar del periodo oscuro? Es un periodo donde se produce la colonización de gran parte de Asia Menor, las costas de lo que hoy en día es Turquía. Esos pueblos mismos que se veían amenazados por los dorios van a salir a navegar y fundar nuevas polis en otros lugares. Y como ya les dije, uno de los lugares importantes va a ser Magna Grecia al sur de Italia.